Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos de vuelta y esta vez en esta sección que hemos creado con candidatos independientes o candidatos que quieren, que a través de partidos quieren llegar a la Convención Constitucional. Tenemos dos personas que tuvieron ejercicio de la actividad pública. Francisco Moreno, ex subsecretario de Hacienda y precandidato por el Distrito 8. Francisco, ¿cómo está? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días, gusto saludarte. Y Marco Barraza, ex ministro de Desarrollo Social, militante del Partido Comunista. ¿Cómo está, Marco? Hola, muy bien, buenos días. Aclarar que ahora soy precandidato. Sí, no, yo todo me imagino que están en un limbo especial todavía, pero, sí. Pero son personas que ya han manifestado su precandidatura y queremos básicamente ofrecer un vehículo por el cual se puedan dar a conocer, porque uno de los grandes problemas, supongo yo, de los precandidatos y sobre todo que vengan del mundo independiente o que vengan de una situación menos permanente en las noticias, es bueno darse a conocer y saber que están compitiendo. Quería saber qué tanto Francisco y Marcos Barraza, qué tanto Francisco, por ejemplo, te significa de tiempo y de recursos el darte a conocer. Sí, Fernando, bueno, en primer lugar agradecer a Radio La Clave y a ti por el espacio, saludar también, por cierto, a Marco y a todos los que nos están escuchando. Y la verdad es que tomar la decisión de ser candidato o precandidato, como bien decía Marcos, a la Convención Constitucional es un desafío en sí mismo. En el caso mío particular, renuncié hace tres semanas ya al cargo de subsecretario de Hacienda, y eso en función de que efectivamente hay que desarrollar un trabajo muy importante desde el punto de vista territorial. Estamos en la mitad de una pandemia, llevamos 9 meses de una situación muy compleja, muy difícil, y que por cierto desde el punto de vista político hace que haya que rediseñar las campañas. ¿Cómo llegamos a la gente? ¿Cómo nos juntamos con las distintas organizaciones comunitarias funcionales? ¿Cómo nos hacemos cargo finalmente de las posturas de las personas, de las ideas, de las propuestas, de los sueños, de los anhelos? Y en ese sentido, a diferencia de lo que puede haber sido la elección anterior parlamentaria del año 2017, esta nos pilla en una situación muy compleja. Así que eso revela la necesidad de contar con mucho tiempo. Esa es la razón principal por la cual renuncié algunos días antes del plazo oficial, que vence el día 10 de enero próximo, y significa en la práctica mucho esfuerzo, muchas horas, mucho contacto, mucha conversación con distintas autoridades políticas y también con las personas, que es básicamente el ejercicio fundamental de esta Convención Constituyente. Tenemos que ser capaces de escuchar, tenemos que ser capaces de poder, en primer lugar, obtener la confianza de las personas a través del voto, por cierto, para después representarlos en esta convención que sin lugar a dudas va a ser una instancia histórica a la cual yo le asigno un especial valor y que nos va a permitir como país generar una nueva constitución de mira a los próximos 30, 40 o 50 años. Sí, ustedes habían tenido, Marco, tú habías tenido experiencia electoral anteriormente, porque los dos vienen o provienen y son conocidos, y yo lo presenté con cargos donde básicamente hubo una nominación presidencial y por lo tanto no pasaron por una elección. Pero habían tenido experiencia, además de las experiencias que puedan tener al interior de los partidos. ¿Me estoy refiriendo a experiencia electoral más amplia? En mi caso en particular, efectivamente yo antes de este ejercicio, que es poder participar activamente en este proceso constituyente, no había tenido participación en alguna elección, podríamos decir, de carácter electoral. Sí puedo destacar que durante los 90 fui dirigente estudiantil por muchos años. Fui presidente de Federación de Estudiantes, de la USACH, fui parte del CONFECH. En general tuve un rol en el movimiento estudiantil altamente incidente en términos de representación social. Y destaco eso porque creo que es el énfasis de lo que está en discusión. La próxima Constitución necesariamente debe representar, en mi opinión, los anhelos, las expectativas de las grandes mayorías. Esa
estas grandes mayorías que apelan a una democracia, en mi opinión, de carácter participativo, no solo representativa, y que por lo mismo están deseosas, más bien diría yo, con muchas expectativas de ser protagonistas. Entonces yo entiendo la posibilidad de que Chile Digno, Verde y Soberano, que es el sector, la coalición en la cual yo participo, siendo militante del Partido Comunista, pueda construir un conjunto de ideas, y en ese ejercicio estamos, que permitan transformar el Estado de Chile, dejar el Estado neoliberal y pensar en un Estado democrático y social de derecho, en profundizar ideas que tengan correlato directo con la vida de las personas. En general, este proceso constituyente es posible a partir de las manifestaciones sociales del mundo social organizado y no organizado, diría yo. Y en ese sentido, creo que lo central es hacer un proceso que active y que haga más incidente a las personas, a las comunidades, a las organizaciones, no solo para efectos de esta discusión constitucional, sino que más allá. La Constitución probablemente va a marcar un antes y un después en términos de un cambio normativo estructural del país. Sin embargo, después de eso viene un conjunto de reformas de profundo calado, donde la participación popular es clave. Ahora, ¿qué tanto Francisco Moreno y Marcos Barraza los persigue a ustedes de alguna manera las situaciones del entorno político específico? Me refiero, en el caso tuyo, Francisco, el provenir de un gobierno que tiene históricamente los niveles más bajos de aprobación, y en el caso tuyo, Marco, de pertenecer a un partido que está siempre en la mira, y particularmente por sus adhesiones a procesos como el venezolano y a otros internacionales que de alguna manera generan discusión interna. ¿Qué tanto tienen que explicar o sienten que tienen que explicar el mundo desde donde provienen o justificarlo, Francisco? Sí, Fernando, en mi caso personal, y lo digo de manera muy transparente, yo estoy sumamente orgulloso de haber participado en el gobierno del presidente Piñera. Efectivamente nos ha tocado una situación sumamente compleja, en primer lugar por la situación del 18 de octubre y, por cierto, después con la pandemia global. Pero obviamente uno expone el trabajo que realizó en el ministerio, en el gobierno, las medidas por las cuales uno fue parte, aquellos proyectos de ley que participé en el Congreso Nacional, que van en la línea justamente de poder generar una ayuda directa a la clase media, a los sectores más vulnerables, en el caso del ingreso familiar de emergencia. Por lo tanto, la justificación viene dado por la trayectoria de uno, por quién es uno, con sus luces y con sus sombras, independiente de la persona que tenga al frente. Yo creo que es muy importante que los candidatos a la Convención Constitucional no escondan sus posturas políticas, no escondan su historia, sus planteamientos y sus juicios de valor. La única manera que nosotros vamos a tener, Fernando, de recuperar la confianza de la ciudadanía va a ser actuando de manera mucho más transparente, y hemos visto que en elecciones anteriores obviamente hay un incentivo de ciertos sectores, ciertos candidatos, que puede ser tanto de la derecha como de la izquierda, de quizás esconder, ¿no es cierto?, cuáles son las posturas y los planteamientos de uno. En este caso, yo creo que tenemos que ser especialmente transparentes con la ciudadanía, y el caso particular mío, obviamente que me tocó formar parte de una etapa muy compleja, muy difícil, pero sin lugar a duda con la profunda convicción de que estamos haciendo cuanto está disponible, y en ese sentido hemos generado una serie de medidas de apoyo a la ciudadanía y especialmente a los sectores más vulnerables y de clase media, que se han visto tan afectados con la pandemia global. Y lo reconocí ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Obviamente siempre se puede actuar de manera más rápida, y eso también hay una lección que aprender, y que va más allá de un gobierno en especial. ¿Cómo modernizamos el Estado de Chile? Yo creo que es algo que los auditores de Radio La Clave vienen escuchando desde principios de los 90. Yo creo que no hemos quedado atrás, sin perjuicio de ellos hemos avanzado en distintas etapas, pero yo creo que la ciudadanía espera un Estado más propio del siglo XXI que uno anclado en el siglo XIX. Marco, ¿y tú cómo ves eso, siendo miembro del PC y estando el PC siempre en la noticia, haga lo que haga? A ver, pero yo quiero
a diferencia de la pregunta, yo discrepo un poco. Yo creo que en general este estigma o este rótulo de un PC, de un partido comunista con ideas controversiales, en mi opinión, lejos de aquello. Si uno mira cuáles son las expectativas sociales en materia de transformación del Estado, yo hablo de transformación del Estado, de recaracterizar el Estado de Chile. Creo que el concepto de modernización es un concepto que más bien remite a la idea de profundizar el carácter neoliberal. Y lo que se ha visto cada vez que ha habido alguna iniciativa importante orientada a relevar los derechos de la ciudadanía, nos encontramos con un Estado que es fruto de una constitución neoliberal que ha permitido o posibilita más bien que el Estado siempre transite desde lo público hacia lo privado, pero no desde lo privado hacia lo público. Y las demandas de educación gratuita, de calidad, las demandas de salud pública digna, las demandas de pensiones, terminando con las AFP, que es una urgencia social, son demandas que exigen un Estado distinto, no la modernización de un Estado. Un Estado preparado para responder a los derechos de la ciudadanía. Y en ese sentido las ideas del Partido Comunista tienen plena vigencia. Si nosotros iniciamos cuando se inició la transición el año 90 en Chile, la demanda por una nueva constitución, hay que decirlo, era la demanda del Partido Comunista de Chile. Como así también las demandas por ejemplo, un trabajo digno y de calidad y no la tercerización del empleo, o las demandas de una educación y una salud con acento popular. Y lo digo porque las primeras movilizaciones de los años 90 en educación, en salud, son movilizaciones propias de quienes planteábamos una transformación profunda del Estado. Por tanto, yo, si lo veo desde el punto de vista de la legitimidad de las ideas que demanda la sociedad chilena, son demandas que están profundamente conectadas con las demandas que el Partido Comunista viene planteando sucesivamente y que le han significado exclusión en muchos periodos, pero hoy día hay una sintonía social importantísima. Los antecedentes están a la vista, o sea, si uno mira incluso el plebiscito de las 146 municipalidades post estallido social, las ideas centrales de reforma son ideas que nosotros venimos planteando desde mucho atrás. Ahora, lo importante es que hoy día hay un mundo social que está conectado con la transformación del país, que entiende que el cambio en la Constitución es determinante para el cambio en el orden económico y que aspira a que la democracia no sea un ejercicio procedimental, sino que sea un ejercicio efectivamente participativo. Entonces, la discusión sobre el sistema político, sobre los derechos económicos, sobre los derechos sociales, culturales, creo que es el núcleo, lo central de este debate. Reformular el Estado chileno, convertirlo en un Estado efectivamente orientado a la democracia y a la soberanía del pueblo de Chile, que es lo que yo creo que esta discusión. Oye, a ver, Francisco, tú tienes, por ejemplo, intenciones de participar en el Distrito 8, que según entiendo es el distrito más populoso del país. Así es, Fernando. Cerca de 1,5 millones de personas, más o menos. Sí, 1,5 millones de habitantes, 1.460.000, y son más de 1.005.000 los inscritos en los registros electorales. Es un distrito que abarca Santiago Poniente casi en su totalidad. Son 8 comunas, está la comuna obviamente cabecera de Maipú, Pudahuel, Estación Central, Queitil, Lampa, Colina, Cerrillos y Quilicura, y efectivamente es un distrito que necesita hoy día una representación desde el punto de vista de los avances y consolidación del esfuerzo de la clase media. Yo quiero representar este distrito bajo el postulado, y lo que me interesa centralmente es que la clase media de nuestro país, y especialmente la clase media de este distrito número 8, pueda sentir a la Constitución como una socia en su historia de progreso y desarrollo social, económico, personal y familiar. Yo creo que es necesario que finalmente las personas y las familias vean en la Constitución un instrumento jurídico, una norma que puede parecer muy alejada en el día a día,
pero que sin lugar a dudas los ayuda a lograr sus objetivos en este sentido del día a día. Y acá lo que obviamente, y conectando con la primera pregunta tuya, Fernando, uno tiene que poner a disposición de las personas y del distrito su experiencia. Yo trabajé en el Ministerio de Desarrollo Social, del cual Marcos fue ministro, en el ex gobierno de la presidenta Bachelet, obviamente yo estuve en el primer gobierno del presidente Piñera, luego de eso en el Ministerio de Hacienda, como coordinador legislativo y después como subsecretario, y eso efectivamente significa una gran experiencia desde el punto de vista del diseño de políticas públicas, especialmente enfocadas en la clase media, en la medida que la clase media de nuestro país, que es la clase mayoritaria, tenga una conexión directa y sienta en la Constitución finalmente el texto fundamental de protección, de amparo de su día a día, efectivamente vamos a consolidar una democracia que hoy día, y después de los meses que han pasado, efectivamente está en una crisis de representatividad y tiene una crisis, por cierto, política importante. ¿Cómo colaboramos a ir a una etapa de mayor protección, de reconocimiento de derechos y también lo que significa la protección de los derechos de los ciudadanos en términos generales? Es parte fundamental de los planteamientos que estamos haciendo en nuestra campaña. Marco, ¿tú por qué distrito estás postulando? Todavía es parte de la discusión de la conformación de la lista de Chile Digno, Verde y Soberano. Entonces, no me quisiera adelantar a una definición que me supera a mí mismo también, que tiene que ver con el ejercicio de conversación y de diálogo y acuerdo también entre que todos quienes conforman Chile Digno, Verde y Soberano. Me refiero a los partidos, por cierto, pero también a las organizaciones sociales, porque este es un movimiento social y político. Bueno, sobre ese punto de vista también quizás sería conveniente preguntarte cómo funciona y cómo está actuando esa coalición, Chile Digno y Soberano, porque también aparece ahora con motivo de justamente el proceso constitucional. No es necesariamente tan conocido, pero sí se conoce quiénes lo componen. Sí, claro, pero yo diría que tal vez se hace más visible con ocasión de este proceso constituyente, pero hay un ejercicio de construcción de un polo de ideas antineoliberales que antecede, diría yo, ciertamente el proceso constituyente en sí mismo. No hay que olvidar que aquí estamos el Partido Comunista, el Frente Regionalista Verde Social, se han ido incorporando otras fuerzas, movimientos sociales, está adquiriendo una notoriedad muy clara a propósito de movimiento social que definitivamente apuesta por ideas programáticas de corte antineoliberal, pero también es un ejercicio en construcción. No hay que olvidar que el día de ayer se realizó el plebiscito en Revolución Democrática, mayoritariamente las fuerzas, el 66% ahí se pronunció de acuerdo a la información que se difundió el día de ayer por pactar, por tener encuentros programáticos de ideas y en consecuencia también de candidaturas con Chile Digno, Verde y Soberano. Un 26%, sino un 28%, tal vez cuando más, optó por la exconcertación a saber unidad constituyente. Por tanto, yo creo que Chile Digno, Verde y Soberano, en construcción con ideas con otras fuerzas como el Frente Amplio, ciertamente que está liderando y protagonizando el ejercicio de ideas para esta Constitución, donde al centro esté puesto el interés social que movilizó a la gente desde el 18 de octubre. No hay que olvidar eso. Sí. No es un ejercicio procedimental, es un ejercicio de fondo. Por tanto, las correlaciones de fuerza, las alianzas están en deliberación. Mi optimismo es que están en deliberación precisamente a partir de un conjunto de ideas antineoliberales, que así lo están expresando las señales que están dando los diferentes actores sociales y políticos. ¿Y tú, Francisco, estás incluido en algún tipo de movimiento, partido o estás actuando dentro de Chile Vamos nomás? No, yo, Fernando, milito en la UDI hace largos 15 o 16 años, por lo tanto voy en la lista de Chile Vamos, el pacto Chile Vamos, dentro de la lista de la Unión Demócrata Independiente, y como señalaba ya en un comienzo, obviamente esto es un trabajo muy complejo y difícil, dadas las circunstancias actuales en las cuales nos encontramos,
pero yo también tengo una expectativa y una esperanza, ¿ah? A propósito de lo que decía Marco, yo creo que el desafío que tenemos a nivel nacional, después del plebiscito del 25 de octubre, dice relación con que valoricemos la rica tradición constitucional que tenemos como país. Estamos hablando técnicamente de 10 constituciones, si tomamos en cuenta la de 1811. Y yo creo que un punto fundamental de lo que va a ser la discusión en la Convención Constitucional, y eso nos pide la ciudadanía, es que no hagamos una constitución en contra de otra, sino que tiene una línea mucho más propositiva, ¿ah? Y en ese sentido, he escuchado a Marco un par de veces, ¿no es cierto?, señalar que se trataría de una constitución neoliberal, y yo la verdad es que tengo ahí una diferencia, porque todas las modificaciones, y especialmente los cambios que realizó el gobierno que participó, la ex nueva mayoría, ¿no es cierto?, que se disolvió después, bueno, fueron hechas con el marco constitucional actual. Y las modificaciones desde el punto de vista de educación, desde el punto de vista de la gratuidad, algunas en salud y otras en pensiones, ya esas durante el primer gobierno de la expresidenta Bachelet, fueron realizadas en este marco constitucional que tenemos hoy en día. Por lo tanto, yo creo que amerita y va a ser parte seguramente de la discusión durante la convención constituyente, la convención constitucional, qué es lo que establece hoy día de orden público económico la constitución política. Y si uno hace un análisis, efectivamente da espacio para diversas normas, desde la creación de una AFP estatal, que fue un proyecto presentado por el exministro del Trabajo, ¿no es cierto?, y militante del Partido Socialista durante el primer gobierno del presidente Piñera como parlamentario, y así como muchas otras propuestas, proyectos y modificaciones y mociones parlamentarias que hemos visto durante los últimos años. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que tenemos que construir a futuro, mirando finalmente el mandato que la ciudadanía nos otorgó el 25 de octubre. El 78% de los chilenos, del 50% que participó, señaló que querían una nueva constitución, y en buena hora. Y eso significa un diálogo desapasionado, un análisis de las políticas públicas. Vamos a tener la posibilidad de hacer una revisión histórica, pero no centrado solamente en la Constitución del 80, que por cierto es un ejercicio absolutamente válido. Y ahí yo creo, Fernando, que hay una diferencia entre construir, diseñar una Constitución mirándose al futuro versus finalmente redactar una Constitución en contra de una de las 10 que hemos tenido en nuestros 200 años de historia independiente. Sí. Marco, nos queda muy poco tiempo, pero me gustaría preguntarte cómo entendiste tú lo que planteó el secretario general de tu partido en torno a que había que rodear la Constitución de la constituyente para que no se generara ahí una cocina. ¿Cómo podría ser una cocina algo que han elegido las personas, digamos? ¿Cómo lo ves tú? Hay una evidente tendencia, no tendencia, sino que es manifiesto, uno lo observa, voluntad de los sectores de derecha, UDI, Renovación Nacional y sectores neoliberales de la exconcertación, que han tenido una posición regresiva desde el anterior gobierno de la nueva mayoría, a querer reeditar una democracia de los acuerdos y de baja intensidad, a reducir o restringir el ejercicio de la nueva Constitución a un problema de deliberación de partidos políticos y no a un problema de soberanía popular, en el sentido de efectivamente hacer este ejercicio constituyente un ejercicio altamente participativo. Y ahí yo hago una afirmación que en mi opinión es central. No estaríamos discutiendo sobre una nueva Constitución, no estaríamos pensando en una nueva trayectoria profundamente democrática para Chile sin la manifestación popular en las calles, sin la desobediencia civil y sin la protesta. Uh-huh. No habría debate sobre Constitución, porque no nos olvidemos que quienes hegemonizan el sistema político, es decir, partidos de derecha, UDI, Renovación Nacional, no querían la nueva Constitución. O sea, es más, hasta unos poquitos días antes del plebiscito estaban llamando a votar no, pues. Y los que llamaban a votar apruebo después se fueron desvinculando del apruebo y se fueron sumando al rechazo. Entonces, no es que la derecha haya tenido una vocación profundamente democrática, por el contrario, se siente cómoda y les gusta la actual Constitución. Y en ese ejercicio, la afirmación que hace el presidente de mi partido y que hace mi partido es que el ejercicio de transformación constitucional va a ser real, será posible en la medida que la movilización social se mantiene activa. Y eso significa disputa de ideas, disputa de contenidos.
significa conversación social permanente, cabildos autoconvocados, encuentros de discusión que hagan también que quienes representen a las personas, a las comunidades, en este debate constitucional lo hagan sobre la base de representar genuinamente el sentir social que está cursando en el país. Pero agrego algo, la Constitución del 80 es una Constitución que fue pensada estratégicamente para sostener un orden económico neoliberal. Lejos de lo que señala Francisco, la Constitución no le da espacios al Estado. De hecho, se define como un Estado subsidiario. Y lo que promueve es el lucro y el negocio sobre derechos centrales de la ciudadanía. No considera los derechos en su dimensión de derechos ciudadanos. Siendo esa la realidad, todas las modificaciones que se han hecho desde el inicio de la transición a la fecha, ninguna ha modificado el carácter profundamente antidemocrático y neoliberal de la actual Constitución. Es cierto que se eliminaron las aberraciones más profundas como los senadores designados. Sin embargo, los quórum de supramayoría que impiden el ejercicio, digamos, de un Estado soberano siguen existiendo. Incluso el carácter de las Fuerzas Armadas hay que debatirlo a la luz también del quehacer de una policía, en este caso Carabineros, que tiene un rol contrario a los derechos humanos. Entonces, si uno se guía por todo lo que ha cursado en esta Constitución, evidentemente que yo discrepo completamente. O sea, aquí no se trata de hacer una Constitución neutra o mínima, o no se trata de hacerles algunas adecuaciones menores. Se trata de tener una nueva Carta Fundamental que esté representando la democracia que el país está anhelando. Y no hay ejercicio previo en la historia de Chile que haya sido tan, si se quiere, o sea, yo no le otorgo este valor anterior, como que todas las constituciones anteriores fueran hechas en otros términos. Lo digo incluso porque estamos a un par de meses para elegir a los constituyentes y aún no se termina de legislar los escaños reservados, por ejemplo, para los pueblos originarios. Marco Barraza, exministro de Desarrollo Social, Francisco Moreno, ex subsecretario de Hacienda. Bueno, la suerte que los persiga y ya veremos cómo nos va a los candidatos presentados hoy día en este panel de constitucionalistas. Que les vaya muy bien. Chao, chao. Que estén muy bien. Muchas gracias, Fernando. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.